¿Qué tal? Soy Eduardo Lobos y les doy la bienvenida a una nueva cápsula de Microsoft Excel. En esta cápsula vamos a ver principalmente la función si.error. Vamos a ver cómo se construye lógicamente esta función y vamos luego a aplicarla para solucionar nuestros problemas que podamos tener al trabajar con datos en Excel. Para comenzar a usarla vamos a agregar unas cuantas columnas acá, unas 3 columnas van a ser suficientes, y vamos a empezar a trabajar aquí sobre la altura de nuestros personajes ficticios. Lo que vamos a hacer es algo que probablemente ya te vas a dar cuenta que va a arrojar un error. Lo que vamos a hacer es multiplicar esta altura por 2. ¿Por qué sucede ese error? Porque el dato que está como altura tiene una M, ¿cierto? Un espacio y una M, por lo tanto se considera como texto. Aparte, el decimal está hecho con un punto y no con una coma. Entonces, dependiendo de la configuración que tengas en Excel, esto se va a entender como texto cuando tienes 1.82 y no como un número, porque según tu configuración de Excel, el punto decimal no es un punto, sino que podría ser una coma. Ojo con esos dos detalles con el dato de la altura. Ahora, ¿cómo evitar que aparezca este mensaje de error que nos arroja Excel? Bueno, hay unas funciones que están en la ficha fórmulas, aquí en el botón más funciones, información, y las cuales son ESER y ESERROR. Vamos a ver la descripción que nos entrega Excel, que dice: comprueba si un valor es un error. Y ahí aparecen todas las listas de errores que tiene Excel: el error valor, referencia, división por cero, número, nombre, nulo, pero la que no ve es el NA, que es el valor no aplicable, y va a devolver verdadero o falso. La función ESERROR hace lo mismo que la anterior, pero en este caso sí contiene el error NA, ¿cierto? El no aplicable. Vamos a utilizar, para evitar un error aquí, la función ESER, nada más, porque eso no sirve. Nosotros tenemos un error de valor, que es justamente el primero que aparece en esta lista. Vamos a rodear esta operación por esta función y vamos a obtener un valor verdadero, porque sabemos ya que el multiplicar por 2 esta altura, está como texto, nos va a arrojar un error de valor porque no es una operación que Excel comprenda. Ahora, que arroje verdadero, ¿es de utilidad para nuestros usuarios? Va a depender de muchos factores. Uno de ellos podría ser principalmente que el encabezado de esta columna diga ¿es error? Bueno, verdadero quiere decir que sí, por lo tanto es un error, sí. Pero ¿qué es un error? Ahí es donde se pone un poco más confusa la cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a indicar que lo que estamos haciendo acá es altura por 2, ¿cierto? Que estamos sacando el doble de la altura. ¿Sirve entonces que aparezca verdadero? No. Lo que vamos a hacer es entonces utilizar una función si, donde esta misma función que nos arroja verdadero o falso va a discriminar qué valor de la función si, qué output vamos a utilizar. Si es el valor si verdadero, en caso de que sea verdadero, y el valor si falso, en caso de que sea falso. Como resultado, para el valor si verdadero, o sea, es decir, para cuando la función ESER arroje verdadero, o sea, cuando tengamos un error, vamos a utilizar un texto que va a decir error. Súper simple. Y cuando no salga que lo que estamos haciendo es un error, vamos a entonces arrojar la misma operación, que es F2 por 2. ¿Ok? Vamos a presionar Enter y ahí obtenemos algo un poquito más claro. Entonces fíjense, lo que hemos hecho es, en base a esta prueba lógica, en el fondo, a ver si esta función que está acá, esta fórmula que hemos construido, que es F2 por 2, arroja un error, si esto es verdadero o falso, vamos a decir que hay un error. En caso de que sí ocurra,
y si no ocurre vamos a arrojar el mismo dato. Esta construcción nos va a permitir entonces para todos nuestros casos copiar la fórmula y decirnos que hay un error en la operación. La función si.error hace exactamente eso. Vamos a utilizarla entonces. Si.error devuelve valor si error si la expresión es un error y el valor de la expresión si no lo es. ¿Cuál es la expresión que estamos utilizando? F2 por 2. ¿Cuál es el valor en caso de que ocurra el error? Que teníamos en la parte valor si verdadero de nuestra función si, teníamos el texto error. Y así de simple, así de rápido, es como la función si.error nos permite generar un mensaje, ¿cierto? Generar un texto en caso de que la operación que estemos generando, que estemos utilizando, arroje un error.